impulsar leyes para la explotación de energía geotérmica en parques nacionales. Veamos y escuchemos la siguiente información. De energía geotérmica en áreas protegidas, sobre todo en Guanacaste, es un tema que ocupa el interés de varios diputados que se disponen a impulsar esas iniciativas. Una de las propuestas es la autorización del ICE para el aprovechamiento de la energía geotérmica, presentada por los legisladores del PAC, Otón Solís y Javier Cambronero, desde el inicio del actual periodo legislativo. Sí, es un proyecto para evitar tener que llegar otra vez al búnker y a combustibles fósiles para la generación de energía. Se trata de un proyecto que beneficiará al área de conservación de Guanacaste y a los parques nacionales, porque de la factura de cada planta de geotermia que se instale, un 2% tiene que trasladarse para protección del ambiente. La tierra sigue siendo propiedad del Parque Nacional y se da a cambio de este canon al ICE. Solo el ICE puede hacerlo, solo la empresa pública. La propuesta de los legisladores del PAC plantea incluso que el ICE debe restituir las áreas de los parques nacionales donde explote el recurso geotérmico. Si vamos en este momento a Miravalles, en Guanacaste, vemos que el bosque se ha regenerado como un todo, con lo cual la biodiversidad tendría un mínimo impacto. El proyecto establece que si el ICE impacta 1, 2 o 3 hectáreas de área protegida, en la misma medida tendría que comprar propiedades de 1, 2, 3 hectáreas con la misma riqueza biológica con la que ha sido impactada en primer momento. Cabe recordar que al inicio de la presente administración, el presidente Luis Guillermo Solís descartó el respaldo a abrir los parques nacionales para ese fin, y actualmente ambientalistas mantienen una firme oposición. Si nosotros ponemos el verdadero valor del capital natural que tenemos dentro de los parques y lo agregamos como valor en el proceso de inversión para generar energía geotérmica, es mucho más caro que comprar tierra fuera de los parques para hacer la energía, para explotar la energía geotérmica. Pero según el legislador Otón Solís, la idea es arrancar con un amplio proceso de diálogo con ambientalistas y otros sectores sobre el beneficio de esta iniciativa. Hay que conversar, creo que tal vez es falta de información, pero bueno, aquí no hay ninguna propuesta de fondo que no tenga oposición, así que no me causa eso ninguna sorpresa, pero tenemos que conversar y tal vez llegamos a un acuerdo. Nosotros participaríamos en ese debate con mucho gusto, pero don Otón sabe que a ese proyecto nosotros lo hemos llenado de criterios adversos. Las propias universidades, la Escuela de Biología de la UCR, el Tecnológico, también han dicho que ese proyecto no puede ir. En la corriente legislativa hay otros dos proyectos, la Ley para la explotación del recurso geotérmico y la Ley reguladora de la producción de energía geotérmica. Para hablar sobre este tema nos acompaña el geólogo Alan Astorga, muy buenos días, y Otón Solís, diputado del PAC. Buenos días, Otón. Buenos días. ¿Por qué impulsar esta propuesta vendría a solucionar y a dar respuesta a toda la discusión que hay sobre el costo de la energía en el país? Bueno, buenos días, un gusto estar aquí con el doctor Astorga. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar fuentes de energía sostenibles y programarnos para evitar siempre a futuro volver a la energía térmica, a la que depende de combustibles fósiles. Nosotros todos aspiramos a que la demanda de energía eléctrica se incremente con una transformación de la matriz del transporte público y transporte privado. Debemos movernos hacia la electricidad en el transporte. Actualmente de la matriz energética solo el 30% es electricidad, el 70% es el transporte, y estamos muy bien en esa parte de electricidad en que el 100% prácticamente gracias al ICE se genera de manera sostenible. Pero si nos quedamos ahí, estamos mal. Tenemos que aspirar a que el transporte también se haga con electricidad, y para eso la demanda se incrementaría mucho, y entonces tenemos que pensar en todas las fuentes de energía sostenibles, siendo la geotermia una muy importante, y con esa visión de mediano y largo plazo es que redacté y presentamos este proyecto de ley. Don Otón, hay 6 puntos que hablábamos la vez anterior que son muy claros, entonces tal vez si usted los puede dar a conocer, sobre todo el tema de regulaciones, de que el ICE tiene que regenerar, digámoslo así, el terreno utilizado, para que la gente tenga claro eso y poder pasar también a yo he oído cosas como que en un programa de radio ahí que dijeron, otra vez aparecen los intereses comerciales.
Ahí en la Asamblea de Proyectos para autorizar la explotación de geotermia en parques nacionales, por quien sea. Este proyecto de ley que estoy promoviendo junto con el diputado Cambronero se refiere al ICE, solo autoriza al ICE, a nadie más. En segundo lugar, debe ser luego de estudios muy serios en que participaría el área de conservación de Guanacaste, el sistema de parques nacionales, técnicos que escoja el sistema de parques nacionales, participaría la Universidad de Costa Rica, perdón, el CONARE, las universidades públicas en general, para asegurarse de que no hay impactos irreversibles o que definitivamente afecten el papel de sostenibilidad que juegan los parques nacionales. Por otra parte, el ICE se compromete en el proyecto, tendría que compensar con un área por lo menos igual en características ecológicas de contribución a la sostenibilidad. Las tierras que se utilicen por parte del ICE para la explotación de la geotermia no pasan a manos del ICE, siguen siendo propiedad de los parques nacionales. O sea, tendríamos que los parques nacionales prestarían un servicio adicional a la sostenibilidad al permitir que energía sostenible como es la geotermia sea producida dentro de su territorio. Por otra parte, el proyecto establece que el ICE tendría que pagar, aparte de todos los costos previos, que haga el mismo sistema de parques nacionales y el área de conservación de Guanacaste, que serían financiados por el ICE. Aparte de eso, de la facturación, de la venta de esas plantas de geotermia, el 2% tiene que ir al parque nacional correspondiente. Estamos hablando de que si hablamos de una planta de 50 megavatios de geotermia, digamos, en un parque, por ejemplo, sí. En promedio eso significa el 25% de los ingresos que hoy tiene el parque, o sea, no es cualquier cosa. Si se instalaran plantas con un equivalente a 200 megas, a 100 megas, la participación del 2% de este canon se convertiría en una porción muy importante del presupuesto para el área de parques. Entonces, si ustedes ven el proyecto, que aquí lo tengo, estaba viendo anoche para recordarme algunas cosas. Casi todo lo que ahí está escrito tiene que ver con garantizar sostenibilidad. Casi todo el articulado del proyecto tiene que ver con garantizar que no hayan impactos, que las líneas bases se mantengan, y ese es el enfoque. Todo es sostenibilidad, es energía sostenible para evitar térmica, es garantizar la sostenibilidad del parque, es darle financiamiento a los parques, es ampliar las áreas de los parques. Así que yo creo que hay compatibilidad en este caso entre sostenibilidad y el proyecto de producción de energía, que en sí misma es energía sostenible. Y que va a requerir de un diálogo con ambientalistas. ¿Qué piensa Alan Astorga, geólogo? Bueno, buenos días. De la Universidad de Costa Rica. Me parece que la idea de don Otón, en el principio de buscar soluciones al tema energético del país, es loable. Sin embargo, me parece que estamos haciendo lo que siempre hacemos en Costa Rica, que ponemos la carreta delante de los bueyes. Porque, ¿Por qué? Estamos planteando una decisión muy estratégica, muy relevante, porque yo sé que en medio de una situación en donde decimos, bueno, la energía está cara, tenemos que buscar alternativas que impliquen no quemar hidrocarburos, etcétera, suena lógico. Pero lo que estamos haciendo es abriendo, o por lo menos estamos intentando hacer, es abrir las puertas de los parques nacionales para que se metan tractores. Y eso es muy importante, porque resulta que los parques nacionales son espacios geográficos que en Costa Rica hemos definido como sitios donde conservamos la biodiversidad y los ecosistemas y los bienes ecosistémicos que nos dan, y nos hemos comprometido ante el mundo a protegerlos a perpetuidad. Y perpetuidad significa eso, significa mantenerlos inalterados en la medida de lo posible, libres de cualquier alteración humana, salvo la visitación y la observación ecoturística. Entonces ahora venimos en una situación que incluso no es de crisis. Costa Rica tiene exceso de energía, el proyecto de reventación en este momento no va a generar la cantidad que necesita de energía porque el país tiene en exceso. Y entonces tampoco es que estamos en una emergencia para decir abramos los parques porque es nuestra única reserva. Y luego los parques no son solo de nosotros, de las generaciones actuales, es una herencia que hemos recibido de las generaciones pasadas y tenemos la responsabilidad
de pasárselos en igual o mejor calidad a las generaciones futuras, incluso a los que no han nacido. Me parece que entonces es una decisión demasiado relevante para que sea tomada en la Asamblea Legislativa. A mí me parece que en primera instancia hay herramientas en el mundo que permiten que en este tipo de discusiones se haga de una manera más participativa con la sociedad, discutiendo no solo si se debe abrir los parques nacionales a la producción de energía geotérmica, aunque sea del ICE, porque el hecho que sea el ICE no significa que no se vayan a dar impactos ambientales y que no se vayan a meter tractores a los parques nacionales. Es una decisión en donde debe participar toda la sociedad de manera representativa y debe hablarse no solo de la explotación geotérmica de parques nacionales, sino más bien de la matriz energética, de cuál es el futuro, cuál es la apuesta que tiene Costa Rica para la generación de energía, porque si hablamos de fuentes alternativas al quemado de hidrocarburos, tenemos muchas posibilidades. Tenemos desde la posibilidad de producir biocombustibles para el transporte, tenemos la posibilidad de energía eólica y energía solar, sobre todo con el tema de cambio climático. Hay más horas sol en una gran parte del territorio costarricense, sobre todo la vertiente del Pacífico, y así son los pronósticos de cambio climático. Ahí tenemos un potencial de energía, ¿verdad? Por lo menos algo beneficioso del tema de cambio climático. La misma energía del mar, a través de las mareas, que en las costas del Pacífico hay posibilidad de generar energía. Entonces, hay muchas alternativas y por eso es que tenemos que abrir un diálogo nacional para discutir a qué apostamos, qué queremos los costarricenses. Yo pienso que cuando yo digo que no debemos permitir el ingreso de tractores en los parques nacionales, me parece que ahí estamos resumiendo un poco la preocupación que tiene la sociedad costarricense de no hacerlo, porque me parece que, aunque, insisto, parece una decisión coyuntural y lógica dejar a ICE hacer eso, es gravísimo, porque es abrir una puerta cuyas consecuencias no sabemos a futuro. Y me parece que la posición correcta en este momento es cerrar esos portones, ponerles candados grandes y decir, bueno, aquí solo pasa gente que aprecie el tema de la biodiversidad, que quiera conocer las riquezas naturales de Costa Rica, no a los tractores. Y además hay un tema que me preocupa mucho, que me parece que por eso decía que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, porque don Otón dice que la ley contemplaría estudios técnicos para determinar la viabilidad de si se puede ingresar o no a los parques nacionales. Pero ya los estudios técnicos existen, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional. Este tema tan trillado que se ha estado manejando en América Latina sobre la compensación, tenemos que tener claro, hay estudios técnicos científicos que demuestran que la compensación no funciona. Eso de que yo diga que voy a coger 20 hectáreas de un parque nacional que tiene todo un ecosistema sólido, natural, con una gran biodiversidad de especies por hectárea, y que aunque coja 100 hectáreas de un bosque disque primario, privado, no lo voy a compensar, porque está clarísimo que cuando ya el ser humano se ha metido a intervenir de alguna manera un territorio, un ecosistema, lo altera de tal manera que ya no tiene la misma condición natural. Entonces no es posible decir que voy a coger tanta área de un parque nacional y compensarla con otra área de bosque natural que sí ha sido intervenido, porque la calidad ambiental de los dos es diferente. Aunque el parque nacional, aunque ese terreno que intervenga siga siendo del parque nacional, pero ya lo estoy alterando, y eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que vamos con este proyecto de ley u otros que salgan a alterar o permitir la alteración por medio de actividades antrópicas humanas de los parques nacionales. Y yo digo que en eso, desde el punto de vista de la sociedad costarricense, no deberíamos permitirlo. Bueno, unas poquitas aclaraciones. En primer lugar, cuando don Alan habla de que hoy tenemos un superávit de energía eléctrica sostenible, eso es cierto, pero eso es hoy, don Alan, eso es hoy. Y yo creo que es una aspiración pequeña creer que debemos estar felices con un 70% de la matriz energética generada con combustibles fósiles. Ahí están todos los vehículos utilizando petróleo. Si nosotros miramos a largo plazo, mediano plazo, tenemos que tener una aspiración diferente. Y con solo que, digamos, nos propusiéramos en 30 años tener la mitad de ese 70%
con energía sostenible, se necesitaría duplicar, más que duplicar, la actual generación eléctrica. Tendríamos que estar pensando en 2.500 megas aproximadamente. Y los proyectos, todos estos proyectos grandes de energía, requieren de mucha planificación, mucha inversión, mucha exploración. Hoy se empiezan a hacer exploraciones y van a tardar muchos años, décadas, para que se explote esa energía geotérmica. Entonces, si no se autoriza al ICE a que lo haga, el ICE va a tener que encontrar, y tenemos que encontrar otras fórmulas, quizás hacer otra planta como la de Garavito, otras plantas térmicas, para garantizarnos la energía, excepto que renunciemos a que parte del transporte de este país se maneje con electricidad, tren eléctrico, carros eléctricos. Entonces estemos felices, pero eso es una visión, con todo respeto, de muy corto plazo, y esta América Latina, hablando de la América Latina que usted habla, ha sido cortoplacista e inmediatista. La planificación para que en 30 años, digamos, nosotros tengamos la mitad de la energía que se necesita para el transporte, que sea sostenible, requiere que desde hoy se sepa de dónde va a venir esa energía para que se hagan las inversiones. Entonces, hoy es mala guía, excepto que tengamos pocas ambiciones sobre sostenibilidad. O sea, yo concuerdo totalmente con su objetivo. Es precisamente por ese objetivo que creo que los parques nacionales pueden producir, además de todo lo que producen, energía sostenible, que es la geotermia. Usted dice la frase abrir parques, y yo quiero de una vez que la teleaudiencia sepa, nadie está abriendo parques a mansalva. Específicamente en el proyecto de ley, en el artículo 1 se dice los 4 parques en que se autorizaría al ICE y nada más. Puede ser, se lo debo decir para no ser aquí, para ser sincero, que en el futuro, ante mayores demandas de energía, tengamos que pensar en otros parques, pero por ahora es en 4 puntos. Por otra parte, no estamos hablando de una intervención masiva del parque, son espacios pequeños en relación con el tamaño de los parques, que serían compensados con más territorio. Pero además el área de parque, siempre con escasez de recursos, recibiría gran parte, digamos el 2% de todo lo que se venda en energía. Serían $11.500 por cada mega que se produzca. Eso es importante en el presupuesto de parques nacionales. Y cuando usted habla, don Alan, de que impactar y desequilibra, usted bien sabe por la historia de parques nacionales, creo que usted conoce la historia, pues mi afán es andar en montañas, he ido a uno de las 7 volcanes que hay ahí en el Rincón de la Vieja. Nosotros hablamos solo del Rincón de la Vieja, pero hay 7 volcanes. Yo he ido al Santa María, he recorrido esos bosques, casi todo el tiempo ando yo recorriendo bosques. Este fin de semana andaba por las riberas del Chirripó Atlántico en un lugar que se llama Bloriñac, indígena, viendo montañas, conociendo situaciones. Y la historia es así. Muchas de esas tierras se compraron ex ante, deliberadamente. Mire, aquí hay que proteger cuencas hidrográficas y biodiversidad, pero muchas fueron porque apareció un finquero que quería venderla. No es que se hizo un estudio previo. Entonces, como que decir que cualquier cosa que se haga desbalancea, suena a que hubo una gran ciencia previo a comprar estos territorios. Mucho de esto es el resultado de circunstancias, de que apareció un dinero, que apareció un finquero que quería vender, que había que unir 2 territorios. Entonces, igual aquí se establece en el proyecto todos los estudios que hay que hacer, no por el área de producción de energía del ICE, sino por las partes de Costa Rica institucionales, incluyendo universidades que tienen como cultura, como ethos, como filosofía, proteger la naturaleza, garantizar la biodiversidad y la sostenibilidad. Bueno, yo quisiera presentar aquí una pequeña imagen, no sé si es posible que se pueda ver. Ese es, no es tomado de internet, es una fotografía de uno de los pozos exploratorios para energía geotérmica del ICE en el proyecto Pailas, y se observa que ese tipo de impacto es el que se generaría dentro de un parque nacional. ¿Cuántas hectáreas es eso? Eso es 1 hectárea para un pozo, ¿verdad? Un pozo exploratorio. Depende de la riqueza del potencial geotérmico, se pueden requerir 5, 10, 20 pozos de esos. Si usted va a las plantas de geotermia que ya tiene el ICE, todo es verde. El ICE ha hecho una recuperación ambiental. Hay mucho más verde que cuando no había. El problema es que no es el mismo ecosistema ya. No es lo mismo un sistema regenerado que un sistema natural que ha estado intacto durante varias décadas o cientos de años. Ese es el problema, la calidad ambiental es diferente. Pero vea, yo insisto que
estamos haciendo las cosas al revés y eso es lo que me preocupa al derecho, energía sostenible, don Otón, el problema para es que eliminar el transporte. Usted mismo lo de la está energía del señalando, transporte. Costa Rica necesita planificación a mediano y largo plazo, pero una planificación que no sea poquitos, porque vea que usted mismo lo está diciendo, permitamos entrar a 3 o 4 parques ahora, y bueno, y si ocupamos más, entonces vemos a ver cuáles otros parques. Pero hablemos del tema del desarrollo energético de Costa Rica en 10, 20, 30 años. Metámosle más variables a esa matriz energética y discutamos en serio, porque vea que ahora nos dicen geotermia. Pronto, si es que se resuelve el tema de la consulta indígena, nos van a salir que es que el pH de Iquis. Y empiezan a hacer, cada cosa sale por pero separado. ahí está el problema. Ciertos sectores, no sé usted, yo cuando los oigo hablar digo, solo no se oponen a la geotermia, se oponen a proyectos pequeños en ríos, al amparo de la ley 7200, se oponen al diquís porque afecta a los indígenas, se oponen a geotermia en parques con todas las, o sea, ustedes solo no protestan cuando se hace una planta térmica, una planta de diésel. Es la única cosa que no genera una protesta de ustedes. El problema es precisamente la falta de sentarse alrededor de una mesa a poner todas las cosas sobre esa mesa y discutir, porque yo pienso que si se hace seriamente, tenemos que decir, bueno, está bien, el país necesita desarrollo energético, tiene que crecer, pero hagámoslo ordenadamente y planificadamente. No se vale salir a poquitos diciendo, bueno, vamos a hacer un pequeño sacrificio ambiental porque requerimos resolver este tema. No hay sacrificio. Claro. No, claro es energía limpia. Vea, don Alan, yo perdiendo dinero, porque usted sabe que se pierde, tengo paneles solares desde hace bastante tiempo en mi casa. Eso no da nada, porque toda la energía se la estoy regalando a la compañía. O sea, yo he tratado de contribuir en mi vida personal, creo profundamente en esto, pero me asombra. Es decir, no quiero más garabitos, no quiero este montón de carros con gasolina y diésel, un tren de diésel. Quiero que cuando logremos aquí incrementar la demanda de energía para el transporte, tengamos la posibilidad de oferta y que el ICE active esa producción. Pero entonces, don Otón, hay que hacerlo al revés, insisto, que estamos haciendo ¿Qué las es cosas hacerlo al contrarias. revés? Necesitamos un mecanismo en donde, igual que el que tienen los países desarrollados desde hace más de 30 años, que se llama evaluación ambiental estratégica, que permita a través de un diálogo nacional con representantes de los diferentes sectores, hablar seriamente sobre el desarrollo energético futuro del país y que ahí salgan las recomendaciones sobre cuál es la estrategia. Si esa decisión sobre esa mesa de diálogo con participación de la sociedad se dice, bueno, sí, nos demuestran que realmente hay que entrar a buscar como última alternativa los recursos energéticos que hay debajo de los volcanes que están protegidos como parques nacionales, pues habría que ver esa alternativa. Pero vea que lo estamos haciendo al revés, estamos diciendo, por ahora vamos a ignorar las otras fuentes de alternativas de energía sostenible porque nos urge entrar a un parque nacional. No, nadie las está, ni estamos hablando de que es ya, esto es para cuando se incremente la demanda de energía que el ICE sepa que puede hacer estos proyectos. Y nadie está hablando de que la energía solar, ya les digo, yo lo practico, la energía solar perdiendo plata, es una inversión que no da, porque lo que nos va a pagar la compañía no es nada, además yo sabía que por años iba a tener sin posibilidad de repago nada. Hay que entrarle a la energía solar, hay que entrarle al ahorro energético en todos los campos. Pero también a la energía geotérmica fuera de los parques nacionales. Pero nosotros necesitamos para la hay energía geotérmica fuera de parques nacionales. Lo que pasa es que en Costa Rica tenemos la tendencia siempre de hacerlo más fácil primero. Deberíamos hacer, hay potencial geotérmico de baja y alta entalpía fuera de parques nacionales. Yo sé que el ICE ha identificado yacimientos no alcanza para la demanda que algunos queremos que haya, que es sustituir petróleo por energía eléctrica para el transporte público, no alcanza lo que hay ahí disponible. Tenemos que pensar en estas fuentes y, por cierto, en Diquís también. O sea, ¿cómo vamos a rechazar que el ICE haga un proyecto que nos va a arreglar un problema de energía limpia tan grande? Bueno, pero es que hablando de Diquís no contempla el tema de cambio climático. El mismo Diquís no se sabe si las condiciones de cambio de precipitación van a permitir que el lago que va a crear el embalse de Diquís se va a llenar algún día. De carencia de estudios, es otra historia. Las proyecciones de cambio climático nos dicen que lo que va a hacer es llover más en la vertiente del Caribe y menos en el Pacífico. Mucha gente, yo no sé ustedes, solo no hacen una protesta aquí cuando se hace una planta térmica. Cuando se hizo Gravito nadie protestó. Yo me sorprendo de eso, es una contradicción. Cuando se incrementan las importaciones de petróleo, ¿verdad? Todos quieren tener su carro en la bomba haciendo fila para el petróleo.
Y es muy difícil. Yo creo que tenemos que realmente ser coherentes y producir energía sostenible más y más y no retenernos en eso, sobre todo con todas las precauciones que este proyecto de ley que con orgullo presenté tiene para garantizar la sostenibilidad y que los parques nacionales produzcan biodiversidad y también energía limpia. Pero Otón, como decía al principio, es una decisión estratégica muy delicada, porque estamos comprometiendo el futuro del país. Recordemos que el primer ingreso que tiene este país económico es por turismo. Y los turistas vienen aquí sobre todo por las áreas silvestres protegidas, incluyendo y en parte porque nacionales. Producimos el 100% de la energía eléctrica. Claro, pero de fuentes sostenibles. Todo eso es parte de nuestro anuncio mundial, así como la democracia y los derechos humanos. Sí, pero sigamos haciendo haciendo ese anuncio. ¿Los turistas van a seguir queriendo venir cuando se les anuncie que están metidos los tractores en los parques nacionales, por los cuales ellos vienen a conocer la biodiversidad y sepan que lo que se está haciendo es haciendo un daño cuando a se esos les diga parques que la nacionales? mitad del parque automotor está en energía sostenible y no en petróleo, van a venir muchos Pero para turistas. eso tenemos biocombustibles, es que hay otras alternativas. Lo que pasa es que si las vemos por separado, no estamos planificando. Alan Astorga, es decir, tiene capacidad la energía solar. Yo he escuchado mucho eso en los ambientalistas para sostener un sistema robusto de electricidad en este país. Hasta lo que sé, no la tiene en este momento, ni la tiene, no logra sostenerlo solar. Es que lo que necesitamos hablar es de una matriz. Y biocombustibles tampoco, como que esta, digamos, empresas privadas o no, sí, bueno, las privadas que le venden esto al ICE, no son tan generadoras, no apuestan tanto a esto. Bueno, porque es que el problema es que no ponemos todos los puntos sobre la mesa. Vea que Supongo vamos que no a apuestan partes. porque o no tienen mucha ganancia o no tienen, Es que hay que tomar decisiones estratégicas en ese aspecto, de qué se incentiva o cómo se incentivan todos simultáneamente. Hay que tomar decisiones estratégicas, pero hay que tomar decisiones, ¿verdad? Claro, pero deben ser más participativas. Esta razón, en su caso estoy seguro, usted es yo respeto mucho a don Alan, un doctor de Alemania, experto en la materia, pero tenemos que ver el tema de la sostenibilidad de veras integralmente. Y no, usted cuando afirma al inicio de su argumento, ya producimos el 100% de la energía de manera sostenible. Eso es una visión, con todo respeto, cortoplacista. A mí me toca ver todo, hacia dónde va este país, y quiero ver el parque automotor, ojalá manejándose con electricidad, y para eso tenemos que empezar en un incremento en la producción de energía, no de petróleo, sino energía eléctrica. O sea, necesitamos estas fuentes. ¿Por qué cree usted que no se va a impactar el Parque Nacional? Porque O todo sea, este dice Alan proyecto de Astorga ley, que ya se afecta todo el ecosistema. todo este proyecto de tal ley cual. dice que Todavía dice un artículo ahí que si no se garantiza que los impactos son mínimos, entonces no se hace el proyecto. Esto es una autorización. ¿Y sabe a quién se autoriza? Al sistema de áreas de conservación a permitirle al ICE producir geotermia. El ICE este proyecto no es que le dice al ICE métase cuando quiera. Si autoriza, es al revés. El área de conservación dice, sí aquí, sí así, no. Previo una gran cantidad de estudios. Yo les ruego a la gente que nos está viendo que lea el proyecto. Es cortito, es un proyecto simple, cortito, para que vean todas las precauciones para garantizar la sostenibilidad que tiene este proyecto. Es que, don Otón, por eso le digo que estamos haciendo al contrario. Si se hiciera una evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional de Desarrollo del país de mediano y largo plazo, con los procedimientos que establece la normativa internacional, generaría las recomendaciones para ver si un proyecto de ese tipo realmente se ocupa o no. Pero vean que lo estamos haciendo al revés. Aprobamos el proyecto y después decimos, vengan los estudios técnicos para ver si ejecutamos la actividad. En Costa Rica estamos cansados, sobre todo el sector ambiental, de que nos impongan las cosas sin que se haya hecho una planificación estratégica correcta. Vea, por ejemplo, el tema de APM y en la carretera de ingreso. Primero se impacta el humedal y se construye una carretera de acceso de 2 kilómetros, se hace el daño al humedal y ahora vienen y adjudican la creación de un puente para disque no impactar el humedal cuando ya el daño se generó y el daño es irreversible. Entonces, la verdad es que ya estamos cansados de eso, porque tenemos que abrir un diálogo nacional con la participación de la sociedad en la toma de esas decisiones estratégicas. No se vale que las decisiones estratégicas las tome un sector muy pequeño, sobre todo de políticos apoyados por técnicos que están muy interesados en ejecutar esa actividad, para después imponérsela al resto de la sociedad diciéndole que es una necesidad urgente.
La verdad es que debe hacerse al revés. Usted abrir tiene el que proceso aquí de no hay participación. intereses. Es que a mí sí que me preocupa cuando se insinúa. Esto es el ICE, es una empresa del Estado. Aquí no hay, digamos, esto no es para proponer un negocio privado. Y no tiene No, nada yo de malo entiendo. los negocios privados. Pero sí hay un proyecto ahí que permitiría que cualquier empresa lo haga. Este proyecto es un proyecto estatista, casi estalinista, que dice que el ICE, nada más el ICE lo haga, que las universidades hagan estudios, que el área de conservación escoja los técnicos para hacer los estudios. Es un proyecto totalmente estatista para garantizar que el lucro no se imponga a la preservación, a la conservación y a la sostenibilidad, pero sí pensando que tenemos que tener energía sostenible para ser coherentes con todo el discurso Pero, y las el hecho aspiraciones que de sea LICE sostenibilidad. no significa que no vaya a haber daño ambiental. Y el Gracias problema al es que- ICE, este país tiene una matriz energética en que el 100% de la energía eléctrica se genera por Sí, pero eso no implica que no ha fuentes generado daños sostenibles, ¿verdad? ambientales significativos. Yo no sé problema- si los ha generado, pero verdad, que suena bonito decir que producimos el 100% de la energía eléctrica de áreas sostenibles. O sea, tal vez en alguna laguna ya en Arenal dañó algo, ¿verdad? Pero como contrario a eso tenemos menos demanda de petróleo para la generación de la energía eléctrica. Entonces, también yo quisiera ver el costo-beneficio de los daños que el ICE puede en haber el hecho. objetivo- Lo que sí creo es que cuando el lucro no está de por medio, quizá es más tranquilidad deberíamos tener de que no se van a forzar decisiones para generar esta energía sostenible. En el objetivo de que dependamos menos de los hidrocarburos y disminuyamos la factura petrolera generando energía sostenible, yo pienso que tenemos un punto de consenso. El problema es imponer una decisión estratégica sin haber analizado Pero imponer, ¿qué llama correctamente usted la imponer? matriz. La Asamblea Aprobar un Legislativa proyecto de este no tipo. tiene derecho a tomar decisiones. Por supuesto, ¿Qué pero llama el usted imponer? El O sea, problema cuando es decimos si que realmente cuando decimos que, representa a la que una de las sociedad instituciones costarricense. más importantes de la democracia impone, no de ahí. Si ustedes logran convencer a diputados de que no irá, pero no use la palabra imponer, porque eso es realmente terrible. Es la democracia. Imponer es cuando hay un dictador. Pero aquí la Asamblea, hay diputados que se pueden oponer, otros Muchas estarían a favor. decisiones en la Asamblea Legislativa no necesariamente representan el sentido Sí, de pero la población por costarricense. error. No podemos hablar de imponer porque entonces cuestionaría si la Asamblea Legislativa es democrática o no. Puede tener defectos, pero ¿cuál es la otra manera de tomar decisiones aquí? Con evaluación ambiental estratégica y recomendaciones directas de esos estudios a la Asamblea Legislativa de proyectos en Aquí que se la sociedad ha establece en discutido. este proyecto, es parte endógena de este proyecto, endogeniza ese tema. Tienen que hacerse estudios de impacto ambiental por todo lado. El 90% del articulado, don Alan, de este proyecto de ley es garantizar sostenibilidad, es garantizar que esto no signifique afectar la productividad de servicios ambientales de los parques nacionales, para que sea un agregado, que los parques nacionales produzcan energía sostenible. Setena, es increíble, Setena aprueba casi el 100% de los proyectos que se le presenten para evaluación de impacto ambiental y todos los que son de planificación, el 80% los rechaza. Entonces, sinceramente no tenemos confianza cuando se dice que se va a hacer una evaluación de impacto ambiental y que va a pasar por la Setena. Sinceramente, eso está mal, el sistema se ha deteriorado. Vea el tema de APM, la unidad técnica de Aquí Setena no se no le limita recomendó Setena, aprobar y Setena aquí lo establece aprobó. mucho más garantías que las de Setena, doctor. Pero, mucho más don garantías. Otón, por eso le digo, hagámoslo al revés. Planteemos la discusión estratégica previo a la decisión. Estamos siguiendo la tradición negativa de primero aprobar las decisiones estratégicas y después revisar si están correctamente tomadas. Yo creo que es hora de hacer un cambio coyuntural en ese mecanismo. Yo creo que ya Costa Rica optó por una matriz de energía sostenible. Entonces yo creo que no hay que hacer muchos estudios para saber que es importante que ese 70% de demanda de energía, que es el transporte público, que es puro hidrocarburo, se reduzca para que haya más energía sostenible ahí, que geotermia es energía sostenible, que hay formas de hacerlo en un parque sin afectar. ¿Qué más estudios hay que hacer para eso? Bueno, y los estudios demostrar, específicos don para Otón, cada punto, este proyecto los obliga. Vea el defecto. ¿Dónde están los estudios técnicos que nos digan que estamos en urgencia, en emergencia, en tal grado de urgencia que hay que aprobar una ley para meter tractores en parques nacionales y producir energía? Esa frase es la frase que ustedes van a oír, meter tractores. Claro, Yo decía, eso es lo yo que van a diría hacer. sacar energía sostenible de un parque nacional para que la importación de hidrocarburos y la contaminación que se genera con ese tipo de cosas Pero, se don reduzca. Otón, ¿dónde están los Entonces, estudios usted habla técnicos que nos usted habla de demuestran meter la urgencia tractores de y yo hacer hablar eso? de sacar energía sostenible, a ver cuál discusión gana y que democráticamente la Asamblea la tome. Pero yo seguiré defendiendo esto.
Bueno, pero recuerde que estamos Usted tomando una mete decisión tractores que y yo afecta saco de geotermia. a las generaciones futuras de gente que todavía no ha nacido y que tiene derecho Andar en un de carro tener, con electricidad y no con diésel. pero con diferentes alternativas de energía, no Claro. solamente una que de pronto ¿Quién está diciendo que coyunturalmente solamente? se está planteando. Es que necesitamos solo para la mitad del parque energético como 2.500 de megas. Es que yo no estoy hablando que es la única manera esta. Además hay todas las garantías en el proyecto para que sea sostenible. Pero bueno, ahí veremos qué ¿Se ha pasa. pensado en algún momento en la necesidad, Alan Astorga, de que ese 70%, digamos, el fundamento del proyecto de Otón Solís es que el 70% de la energía, que sobre todo la que se genera para transporte, deba ser sustituida por una limpia? Digamos, esa es Debe parte ser de la aspiración de este país. Esa es la apuesta. Porque cuando Eso se ha hablamos- pensado en los sectores ambientales. Bueno, es que En esa empecemos, vea cómo tenemos un problema Y que no sea solo serio lo del ICE. de discusión sobre los problemas reales en el tema energético del país, porque podemos plantearnos, ¿por qué tenemos que satisfacer con energía limpia para que el parque automotor se movilice? ¿Por qué necesitamos un parque automotor tan denso? Que dicho sea de paso, se pasa empresas gastando combustible, desperdiciando el combustible y el tiempo de las personas. ¿Por qué no un sistema de transporte público que elimine ese parque automotor o lo disminuya? ¿Y para qué entonces vamos a requerir tanta fuente energética? Vea que necesitamos discutir el problema integralmente, porque es un tema de la sociedad. ¿Aquí qué hacemos? Importamos 60,000 vehículos por año, casi todos entran a la GAM, cuando las carreteras ya no alcanzan en la GAM. Entonces, ¿por qué seguir satisfaciendo ese modelo que es en absoluto sostenible? Necesitamos modificar la ciudad, planificar a largo plazo, crear un sistema, por ejemplo, el tren eléctrico, que no se limite solo al área metropolitana, sino que yo he abarque hecho todo el el Valle proyecto. Central. No lo recuerdo a usted ni al sector ambiental apoyándome la propuesta para que los precios de los combustibles no bajaran y hiciéramos un fondo de sostenibilidad. Nadie, es una idea que solo me llegó los ataques de todo el mundo, pero yo lo sabía, para que cuando los precios del petróleo están bajos no se reduzca el precio de los combustibles, precisamente para desestimular esa importación de vehículos. Hay 6 don Alan, comentarios. ¿Usted ha leído el proyecto? Sinceramente se Sí, lo pregunto. sí. Usted es un intelectual, estoy seguro que lo ha leído. ¿Usted leyó ahí donde dice indubio pro natura? Donde este proyecto dice que debe partirse de que pueden haber sitios únicos e intocables dentro del área del campo geotérmico ubicada dentro de un área de un ACP en los cuales no se podrá hacer del todo acceso al recurso geotérmico. O sea, esos son puntos de partida, ese es el artículo 1 de este proyecto. Se establecen una serie de principios, uno de ellos. Entonces está muy garantizado y protegido aquí todo lo que usted y yo queremos proteger. Hay 6 comentarios. Así es, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Dice Federico Figueroa, ¿y por qué dentro de un parque nacional no se puede explorar en propiedades privadas? Porque ya casi todo se acabó lo que está en áreas privadas. Ese es el tema, si no nadie se metería en esto. Perfecto, dice Heidi Murillo, tan fácil como que el 90% del potencial geotérmico está fuera de parques nacionales. Dice Javier Cambronero, también diputado del PAC y que propone el proyecto, aún con generación eólica o solar se requiere respaldo, por eso se necesita hidro y geotermia. Dice Varo, Otón habla muy bonito, ¿será que todos los que participarían tienen la misma conciencia o corremos el riesgo en daños mayores? Dice Lunática, visiones androcentristas y vallecentristas que no se preocupan por los ecosistemas y las comunidades. Ernesto Chavarría dice, más diálogo, más comisiones, más análisis, y los ambientalistas no dan soluciones al problema económico. Son algunos de los comentarios. No sé si ¿Quieren hacer referencia? a alguno de estos. Porque aquí hay algo Yo planteado. pienso que tenemos que tener claro que Costa Rica tomó una decisión de salvaguardar más o menos el 25% del territorio del país en sistemas de áreas silvestres protegidas, incluyendo parques nacionales. Gracias a eso se tiene el primer ingreso económico del país, es el ecoturismo y el turismo, que vienen sobre todo a visitar esas áreas silvestres protegidas. El resto, el 75% del país, lo estamos dañando muy seriamente porque no tenemos planificación estratégica ni planificación territorial. Y ahora, en medio de este desorden, donde estamos generando grandes daños ambientales al ambiente en general, de ese 75% del país, venimos a hablar de que entonces también tenemos que empezar a sacrificar nuestras áreas silvestres protegidas para resolver problemas de falta de planificación estratégica que tenemos en este país. Por eso digo que
Me parece la posición de don Otón está pensando en el país, está preocupado por el futuro del país, pero tenemos que hacerlo de otra manera, pensándolo de forma más estratégica, más integral y no yendo a resolver los problemas con pequeños parches de que hoy entramos a 3 parques, en 10 años a otros 3 parques y buscando soluciones siempre con parches. Necesitamos realmente sentarnos a discutir el futuro del desarrollo energético del país. Nada más rectificar eso. Se lo digo porque yo cometí ese error y escuchando a gente del sector ambientalista lo corregí. El proyecto original que presentamos don Javier Cambronero y yo no especificaba las áreas, era se autoriza el ICE a explotar geotermia en parques nacionales. Escuchando al sector ambiental y reconociendo el error, ahora el proyecto menciona específicamente las áreas en que se puede entrar. Entonces, nada más para corregir eso, entonces, no es que al futuro tendrán que hacer otra ley si quieren hacerlo, pero esta ley no abre un portillo en esa dirección. Y sí le digo, hemos escuchado y hemos sido sensibles porque todos somos sujetos a cometer errores y a la ignorancia ni se diga este servidor. Entonces, sí hemos sido sensibles a esa observación que nos pareció muy atinada. Javier Cambronero, otro de los proponentes, dice que el sistema, aunque se busque la alternativa de la energía eólica o de biocombustibles, el sistema no aguanta. Es decir, eso soluciona por un momento, pero no aguanta un sistema de electricidad cuando tenemos grandes picos y consumo de energía. Laura, siempre habría que generar la geotérmica o la otra. Estamos partiendo de un modelo equivocado. Estamos partiendo de un modelo en donde decimos, tenemos un parque automotor de 1,5 millones de vehículos que se pasan trabados en las carreteras angostas que tenemos y tenemos que entonces buscarle fuentes de energía a ese parque automotor y no solo a esa cantidad, sino a lo que venga en el futuro. ¿Por qué tenemos que partir de ese modelo? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no creamos un sistema de transporte público en donde la gente no requiera tantos vehículos? Pero ve que el problema entonces, eso modifica completamente la matriz. Y si decimos, ¿cómo queremos nosotros el área metropolitana en 15 años? ¿Con el doble de vehículos que tiene ahora? ¿O con un sistema de tranvía, de tren eléctrico? Pero se está trabajando ahí, don Alan, se está trabajando para lo del tren eléctrico. El diputado Franklin Corella y la diputada Marcela Guerrero presentaron un proyecto para dar algunos beneficios tributarios a los carros eléctricos. Y reitero, se está pensando en el tren eléctrico. Pero para todo eso necesitamos nosotros tener energía. Por eso, pero entonces, ¿dónde están los estudios y que sea limpia, no de una planta como la Garavito? Exacto, no, estamos de acuerdo, pero el problema es por dónde están los estudios que nos demuestren que hay urgencia de entrar a los parques nacionales ya, a producir energía geotérmica. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué no hacemos, por qué los estudios ¿sabe cuáles son los estudios? De la ley? 1,5 millones de vehículos y de gente en la calle con petróleo. Ese es el estudio. Eso hay que entrarle. ¿Y qué es lo que más hay que estudiar? Que el 70% de la energía de este país es petróleo. Bueno, pero es que ahí es donde le digo que hay que discutir cuál va a ser el futuro. Debemos recurrir a las energías, a las fuentes de energía limpia, hidroeléctrica, geotermia, eólica, hidrógeno, pero estaba don Franklin Chan trabajando con petróleo, con el Recope en el tema del hidrógeno y también se hizo un problema aquí. Bueno, ya el tecnológico está trabajando con el tema del plasma. Sí, muy lindo el proyecto, fui al lanzamiento yo del plasma, sí. Bueno, es que lo que tenemos que promover es transporte público sostenible, no seguir incrementando ese modelo del uso de vehículos individuales que quemen combustible o que utilicen electricidad, pero en el caso que utilicen electricidad tenemos que buscarles fuentes que no solo dependan de que tengamos que intervenir los parques nacionales para producir energía. ¿Soportará Nadie está diciendo que solo depende de eso. La producción solo con eólica o con biocombustibles, Alan Astorga? Lo que dicen los estudios es que no lo soportaría, no soporta en este momento. Es muy poco. Es muy poco. Porque parten de un modelo actual. Si modificamos el modelo, sí el sistema actual de energía eléctrica, digamos. Sí, por eso es el problema. Sin usar todo lo que se requiere para, digamos, modernizar la flotilla. Ve que el problema es que el transporte eléctrico. Queremos desarrollar una planificación sostenible para un sistema que no es sostenible. Ese es el problema. Y entonces estamos tratando de mantener un statu quo del sistema de consumo energético actual y tratando de con parches resolver un problema donde lo que tenemos que hacer es atender el problema actual, decir, bueno, ¿cómo remediamos el problema del consumo de energía por el parque automotor? Y
cuál es el tamaño de ese parque automotor. Y ahí es donde tenemos que empezar a discutir el punto. Pero vea que lo que estamos haciendo es, tenemos un gran problema que no es sostenible para ese parque automotor y queremos entonces con parches remediarle el problema. Yo creo que ahí es donde, por eso insisto que los estudios se tienen que hacer primero. Es energía limpia, eso no es un parche. Es energía Claro, limpia. Estamos diciendo, sacrifiquemos un poco algunos parques nacionales para poder darle sostenibilidad a un modelo que es insostenible. Entonces necesitamos... Pero los parques se van a fortalecer porque se les va a dar tierra y se les va a dar plata que hoy no tienen para comprar más tierra. Les reitero, es tanto el dinero que con solo 50 megas que se generaran en un parque significa una cuarta parte de su presupuesto. Preguntémoselo al pueblo costarricense si están dispuestos a que los portones de los parques nacionales se abran para que ingresen tractores, aunque sean del ICE, a abrir espacios para dañar los ecosistemas para producir energía, o si realmente el pueblo costarricense quiere otra cosa. Preguntémosle al pueblo costarricense si prefiere que hagamos más plantas como las de Garavito, o que entren, entren unos poquitos tractores, usted habla como si fuera a hacer una bala, y a cambio salga geotermia. Esa es una pregunta buena, ¿verdad? Al pueblo. Yo pienso que la Asamblea Legislativa ahí queda corta, porque me parece que la sociedad costarricense tiene el derecho de decidir, incluso por las generaciones futuras. Vea que ese es el peligro. Estamos tomando una decisión para sostener un modelo. Las generaciones futuras que... Con todo respeto, que personas como usted no estaban tomando decisiones cuando se decidió hacer la Universidad de Costa Rica. O sea, ¿dónde están los estudios? Que dijeron, mira, una planificación estratégica para ver si hace falta la Universidad de Costa Rica, o cuando Luis iba a hacer en Hagamos, ¿dónde está la planificación estratégica para ver si tenemos que hacer estas cosas? O en Estados Unidos cuando iban a hacer internet. O sea, hay cosas como que tienen cierta obviedad. Peras con limones, porque son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando, se quiera o no se quiera, ingresar a los parques nacionales implica un daño al ambiente. Y eso es lo que estamos defendiendo. Nosotros decimos que tenemos que analizarlo mejor. El ruidito que pasa por el centro de la Universidad de Costa Rica, se dañó ese ruidito cuando se hizo la Universidad de Costa Rica ahí, ¿verdad que se dañó? O sea, pero de veras hay cosas que se sobreponen a todo. Hacer la Universidad de Costa Rica, hacer un campus era vital. No había quien hubiese dicho, hagamos el estudio estratégico, a ver si hace falta educación superior en este país. O sea, hay que tener energía limpia y proteger el sistema de equilibrio que establecen los parques nacionales, y este proyecto lo garantiza. Todo está dedicado a garantizar eso. Todo, el 90% del articulado. Entonces hagámoslo al revés, hagamos los estudios reales primero. Muéstrame los estudios en que se permitieron hacer la Universidad de Costa Rica, esos grandes estudios de que había que tener lo obvio, una universidad. Pero no son dos cosas, son dos problemas completamente. Usted habla de planificación estratégica como si hubiese, hay cosas que hay que hacer, generar energía limpia, y por supuesto que hay que reducir el parque, ver cómo se reduce el parque automotriz, pero no se va a reducir del monto actual, por más que se haga va a seguir incrementándose. Y ya eso nos demanda el 70% de la energía, y es puro térmico, puro térmico. Entonces, si necesitamos el transporte público eléctrico, el transporte privado eléctrico, cada vez más hay que pensar en energía limpia y tener esta matriz energética que nos siga dando reputación en el mundo. Llevémoslo a un diálogo nacional, donde la sociedad costarricense realmente participe y digas, opine si esa decisión de abrir los parques nacionales es viable o no. Yo pienso que la mayoría de la población costarricense no está de acuerdo con ese modelo, y tiene derecho a opinar. La población, claro que sí, tiene derecho a opinar y atacarnos a los diputados que tengamos una posición, y a adorar y aplaudir a los otros. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero no hable por favor de imponer. Nadie está imponiendo. Esto no es una dictadura, ni yo soy un dictador, ni Javier. La Asamblea Legislativa decide, para mal o para bien, ahí se ponen decisiones. Lo malo cuando no hay planificación estratégica es que muchas decisiones se toman y se imponen. Aunque no les guste la palabra, pero se imponen. Se imponen porque de pronto dicen, es que es una urgencia, es una emergencia, hay necesidad de hacerlo porque hay mucha pobreza, hay que ver cómo se resuelve el problema, y ¡pum!, se establece la decisión. Después dicen, nos costó, sacrificamos el ambiente, pero es que había que tomar la decisión, y al final lo que se quería resolver no se resolvió. Lo que pasa es que en este caso los objetivos son ambientales, totalmente ambientales. Sí, es no tener más garavitos, es reducir la importación de petróleo y a un costo bajo. Como el ejemplo de la carretera de ingreso a APM, se daña primero el ecosistema y ahora vienen a hacer una carretera que nos va a costar 71 millones de dólares a todos los costarricenses, que la verdad es que no se ocupa, porque lo que tienen que hacer es asfaltar esa cosa que hicieron,
y tener el acceso que le aseguro va a costar por lo menos 20 veces menos que hacer ese puente aéreo, dizque para proteger el humedal que ya está dañado. Entonces, dígame con qué confianza vamos a tener los ciudadanos a las autoridades que toman ese tipo de decisiones. Vale. Muchas gracias a Otón Solís, diputado del PAC, y también a Alan Astorga, geólogo de la Universidad de Costa Rica. Hacemos una pausa y ya venimos con más.